tenía carisma. Es un don que ya los griegos le habían dado ese nombre, ¿no? Es simpatía. Para mí es simpatía e infundir confianza. Belaúnde tenía eso. Belaúnde demostró ser un excelente orador, y además tenía un mensaje. Y de eso quiero hablar, de este mensaje. En ese mensaje la juventud, Belaúnde, como le digo, lo lanza el 11 de marzo, viene la vorágine de la campaña, el entusiasmo, los recorridos, y muy pocas personas se percataron o leyeron el mensaje. No leyeron un mensaje. Pero el mensaje es importante. Pero le voy a decir por qué. En ese mensaje que lo hace Belaúnde cuando tenía 44 años, Belaúnde nos dice, en una parte, al comenzar, dice, nos habla en una forma casi poética, nos dice, teñiremos de verde el arenal. Esa expresión que en su momento pareció utópica e irrealizable, esa expresión se concretó en el gobierno de Belaúnde, en las represas de Tinajones, de Paña, de Aguada Blanca, la monumental represa de Condoroma, el Gallito Ciego. O sea que, en conclusión, de 9 grandes obras de irrigación que hay en el país, 5 se hicieron en los gobiernos de Acción Popular. En ese mensaje a la juventud, Belaúnde dice otra frase: realinearemos la Carta Nacional. Es otra frase de mensaje, y la vastísima obra de construcciones, de viviendas, hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas, hoteles y hasta cárceles, en escalas no conocidas antes, ¿no indican acaso que no ha habido en la historia patria gobernante más constructor que Belaúnde? Y en el mensaje de la juventud, Belaúnde nos habla de la importancia de las carreteras transnacionales e interandinas. Quien leyó eso no pensó en ningún momento que ahí estaba el origen de la marginal de la selva, que ha incorporado 1.600.000 hectáreas a la agricultura nacional y ha doblado la capacidad agrícola. En ese mismo mensaje, Belaúnde dice que el crédito barato para la vivienda y el taller debe ponerse al alcance de todos. Ahí está, para confirmar la promesa realizada, la vastísima e inigualada obra de vivienda, los parques industriales, el banco de materiales, la derrama magisterial. Y aunque parezca mentira, infinidad de maestros ignoran que la derrama magisterial es una realización del primer gobierno de Acción Popular. Y aquí les voy a contar otra anécdota. Yo conversaba, yo he sido siempre muy inquieto por conocer las obras de Belaúnde, siempre ha sido una preocupación que he tenido constante. Y un día conversaba con un querido amigo mío, Luis Boquio Rejas, hace 6 años, 7 años, antes que él falleciera. Y él me dijo que él era autor del programa. ¿Cómo era el autor? Sí, me dijo, yo presenté el proyecto. Yo no me acordaba. Entonces él me lleva a su casa y me muestra el proyecto de ley que él presentó para crear la rama. Le digo, ¿cómo es posible? Tú fuiste el autor. Y entonces me contó la historia. Él presentó el proyecto y el partido de oposición de ese momento, que todos ustedes saben quién era, quería apropiarse del proyecto y querían hacer una carambola, como le llaman, en el Congreso, de aparecer como que era proyecto de ellos. Entonces, ante el temor de que eso ocurriera, se decidió sacarlo del proyecto directamente por el ministerio. Era ministro en esa época José Navarro, Navarro Grau era ministro, y salió con un decreto. Entonces, ahí se creó la derrama magisterial, pero el proyecto lo presentó Lucho Boquio. O sea que esa es la derrama magisterial que ahora rinde tantos provechos a los maestros, porque es la magisteria. Ese es un proyecto nuestro. Y eso está acá, en el mensaje de Belaúnde. Pero Belaúnde dice en otra parte, con una frase también, porque Belaúnde tenía un buen léxico, ¿no? Y Belaúnde habla del chispazo, de la fuerza motriz, que no ha llegado a la mayor parte del territorio patrio. Cuando nosotros leemos esto, nosotros podemos decir con orgullo, nosotros los sociopopulistas, que de cada 3 focos encendidos en el país, 2 son encendidos por la obra de los 10 años de gobierno de Belaúnde. A esto hay que añadir la inconmensurable obra de cooperación popular en los más apartados villorrios del país, permitiendo a los más humildes, a los más modestos de los peruanos, mejorar su calidad de vida, accediendo al agua potable, al alcantarillado, al aula escolar,
hay veces a la electricidad, romper el aislamiento en que vivían y la consiguiente comercialización de esos productos. Convirtieron sus viejos sueños en realidades y eso se hizo posible no solo por su personal esfuerzo, sino por el apoyo del Estado a través de cooperación popular. Cuando nosotros, a los 25 años de ese mensaje, del 11 de marzo, ya Belaúnde estaba en gobierno por segunda vez, hicimos una reunión de celebración del mensaje. Y en esa oportunidad, Belaúnde nos dijo lo siguiente. Belaúnde dijo: yo he revisado esta mañana el mensaje antes de venir y les puedo decir que este mensaje está vigente. Yo no cambiaría ninguna frase, ninguna palabra y ni siquiera una coma. Cuando yo publiqué el año 56, la gesta del 56, publiqué 3 anexos o 4, y uno de ellos fue yo le solicité a Manuel Arce Sagaceta que me hiciera un comentario del mensaje de la juventud, y Arce Sagaceta nos dijo estas frases: pese al medio siglo transcurrido y no obstante el gigantesco conjunto de obras de sus 2 gobiernos, el mensaje a la juventud conserva toda su frescura de documento inspirador de programa o proyecto nacional de engrandecimiento. Para mí, el mensaje a la juventud es un documento que merecería ser analizado por historiadores, por politólogos, porque tiene conceptos tan buenos, porque yo he glosado algunos, pero tiene otros más. Entonces, lo que yo quería referirme a la importancia que tiene la política nacional, no solamente porque fue el inicio de una carrera política verdaderamente rutilante de Belaúnde, ¿no?, que arrolló todo. No fue solamente eso, sino por el contenido del mensaje. Eso quería transmitirles a ustedes. Ahora quería tocar un segundo tema. Quiero hablar de las reformas de Belaúnde. Para hablar de las reformas profundas que realizó Belaúnde, que la gran mayoría no conoce, y por supuesto si no las conoce no las valora, pero otros sí la conocen, pero con mala fe la niegan, ¿no? Entonces hay que recordar esa expresión muy conocida que dice que Belaúnde gobernó en la tormenta. En su gobierno, Belaúnde enfrentó una mayoría parlamentaria totalmente adversa y hostil, manifiestamente malintencionada, que quiso trabar su obra sin éxito, por supuesto. En el segundo gobierno no ocurrió eso, porque Belaúnde ya tenía mayoría completa, total, absoluta en diputados, y en el Senado teníamos una alianza muy buena con el PPC, y teníamos la mayoría, pero ajustadamente, con un voto. En su segundo gobierno, Belaúnde tuvo esa mayoría, pero tuvo muchos problemas. Yo los he analizado en el libro que he presentado. Cuando llega Belaúnde al gobierno, en primer lugar heredó el desastre del gobierno militar. Desastre que un periodista, amigo mío, Arturo Salazar Larraín, a quien lo veo acá, yo lo había invitado, Arturo Salazar Larraín publicó un libro muy bueno que se llama La década perdida. Y ahí analizó todos los errores del gobierno, todos los problemas que dejó: la pesquería agotada, la agricultura arruinada, y todos los problemas, ¿no? Inclusive, pero eso, que ahora haya candidatos que levanten la bandera de Velasco y tienen votación. Bueno, Belaúnde encontró todo eso, encontró una crisis económica mundial del año 83, que era parecida a la crisis del año 29, y muy parecida a la crisis que se viene en estos días, porque ahora va a haber una crisis mundial también. Belaúnde encontró los desastres naturales que costaron al país 1.500.000 millones de soles. Belaúnde encontró una deuda externa que estaba en 8.000 millones de dólares, y Belaúnde la había dejado el año 68 en 800. Entonces todo eso encontró Belaúnde, y todo eso, a pesar de eso, él hizo obras. Él siempre tuvo en cuenta su lema, que decía: el Perú construye. Porque si Belaúnde era un hombre poético, soñador,
también era un constructor. A pesar de las... Entonces,